A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Sombras del pasado. Nate Maguire se ajustó las gafas de leer y se reclinó en su silla de cuero. El suave resplandor de la lámpara de su escritorio proyectaba largas sombras sobre los planos arquitectónicos extendidos ante él. A los 42 años, había cambiado el mundo lleno de adrenalina de las operaciones de campo del MI6 por la vida más tranquila y predecible de un consultor de seguridad en Seattle. Su empresa, Maguire Security Solutions, se especializaba en diseñar sistemas de protección para individuos de alto patrimonio neto. Una transición natural desde su vida anterior de proteger los intereses nacionales. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas de su oficina en el centro, una sinfonía familiar del noroeste del Pacífico que se había vuelto extrañamente reconfortante en los últimos 3 años. A diferencia del caos impredecible de sus antiguas misiones en Europa del Este y Oriente Medio, los patrones climáticos de Seattle eran fiables, casi terapéuticos. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Constance. Trabajando hasta tarde otra vez. El recital de Emily es mañana a las 7. Intenta no perderte este. La mandíbula de Nate se tensó ligeramente. Emily Simmons, su hijastra del matrimonio anterior de Constance, era una brillante pianista de 16 años. Había heredado la aguda inteligencia de su madre, pero afortunadamente poseía una calidez que Constance parecía haber perdido en algún punto del camino. En los 2 años desde que se había casado con Constance, Emily se había convertido en uno de los pocos puntos luminosos genuinos en su cada vez más complicada vida personal. Respondió con un mensaje: no me lo perdería. En casa a las 9. El matrimonio con Constance Maguire había parecido perfecto sobre el papel. Era una exitosa cirujana pediátrica en el Hospital Infantil de Seattle. Respetada, inteligente y deslumbrante. Se conocieron en una gala benéfica donde Nate proporcionaba consultoría de seguridad. Ella se le había acercado con una confianza que le recordaba a los hábiles operativos con los que había trabajado. Directa, decidida, sin miedo. Pero la perfección sobre el papel rara vez se traducía en realidad. Constance se había vuelto cada vez más distante en los últimos 6 meses. Sus conversaciones se habían reducido a intercambios logísticos sobre horarios y finanzas. Había empezado a trabajar más horas, asumiendo cirugías más complejas y pasando los fines de semana en conferencias médicas. Cuando Nate intentaba planear vacaciones o incluso simples citas nocturnas, ella encontraba razones para posponer o cancelar. Lo que más le preocupaba no era la distancia emocional. Había sobrevivido a un aislamiento peor durante misiones de infiltración profunda. Eran los sutiles cambios en su comportamiento los que activaban sus instintos operativos. La forma en que había empezado a mantener su teléfono boca abajo durante la cena. Cómo había desarrollado el hábito de atender llamadas en otra habitación. La nueva contraseña de su portátil. En sus días en el MI6, Nate había sido entrenado para leer a las personas como otros leen libros. Microexpresiones, patrones vocales, lenguaje corporal, todo contaba historias que las palabras a menudo ocultaban. Constance estaba ocultando algo y su instinto le decía que no era una simple aventura. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Adelante. Rex Pratt, su socio y exoperativo del SAS, entró llevando 2 tazas de café. Rex había sido el amigo más cercano de Nate desde su operación conjunta en Bosnia hacía 8 años, donde habían pasado 3 meses haciéndose pasar por traficantes de armas para infiltrarse en una red de tráfico de armas. Cuando Nate decidió dejar el MI6, Rex le había seguido, cansado de recibir órdenes de burócratas que nunca habían visto acción real. «Estás cavilando otra vez», observó Rex, dejando una de las tazas. Antes de que lo niegues, tienes la misma expresión que tenías en Sarajevo cuando sospechabas que nuestro contacto nos estaba tendiendo una trampa. Solo pensaba en el contrato Morrison, mintió Nate con suavidad. Había perfeccionado el arte del desvío durante su carrera en inteligencia. Rex lo estudió con la intensidad de alguien entrenado para detectar el engaño.
El trabajo de Morrison está cerrado desde hace semanas. Esto es por Constance. Nate tomó un sorbo de café, ganando tiempo. Rex lo conocía demasiado bien. Una bendición y una maldición. El matrimonio es simplemente diferente de lo que esperaba. ¿Diferente cómo? Y no me des una respuesta genérica sobre periodos de ajuste. Has manejado interrogatorios de terroristas con menos tensión de la que muestras cuando mencionas a tu esposa. La observación dolió porque era precisa. Nate se había enfrentado a insurgentes armados con nervios más firmes de los que sentía al navegar su propio matrimonio. Su ha vuelto reservada, evasiva. Si fuera un objetivo en los viejos tiempos, estaría preparándome para una emboscada. Quizás está planeando una fiesta sorpresa, sugirió Rex con su característico humor seco, aunque su expresión seguía siendo seria. O quizás tu medidor de Perenouille necesita una recalibración después de 3 años de vida civil. Quizás, concedió Nate, aunque no lo creía. Rex se apoyó en el escritorio, su voz bajando al tono que habían usado durante conversaciones clasificadas. ¿Quieres que haga una revisión discreta? Nada invasivo, solo una verificación de antecedentes básica. Asegurarnos de que no haya nada en sus actividades recientes que deba preocuparte. La oferta quedó flotando en el aire entre ellos. Sería una violación de la confianza, cruzar una línea que podría destruir su matrimonio si se descubría. Pero ignorar sus instintos casi los había matado a ambos en Bosnia. Todavía no, decidió Nate. Dame otra semana para ver si puedo resolver esto directamente. Tú decides. Pero recuerda, en nuestro trabajo, la intuición nos mantuvo vivos. No la ignores solo porque llevas un anillo de bodas. Después de que Rex se fuera, Nate intentó concentrarse en los planos, pero su mente seguía divagando hacia Constance. Mañana, asistiría al recital de Emily, haría el papel de padrastro comprensivo y observaría a su esposa más cuidadosamente. Si sus sospechas eran correctas, ella cometería un error tarde o temprano. Todos lo hacían. La lluvia continuaba su percusión constante contra las ventanas mientras Nate trabajaba hasta tarde en la noche, sin saber que, a kilómetros de distancia, su esposa estaba haciendo los arreglos finales que pondrían a prueba sus habilidades de supervivencia al límite. Capítulo 2. El dilema de la doctora. Ladra. Constance Maguire salió del quirófano 3 del Hospital Infantil de Seattle, quitándose los guantes quirúrgicos con la eficiencia práctica de alguien que había realizado miles de procedimientos. La cirugía de 7 horas para reparar un defecto cardíaco congénito de un niño de 6 años había sido un éxito. Pero el desgaste físico y emocional de una concentración tan intensa siempre era significativo. A los 38 años, Constance era considerada una de las principales cirujanas cardíacas pediátricas de la costa oeste. Su éxito había llegado a través de una dedicación implacable, jornadas de 18 horas durante la residencia y la voluntad de sacrificarlo todo, incluidas 2 relaciones anteriores, por su carrera. Conocer a Nate había sido una complicación inesperada en su vida cuidadosamente ordenada. Inicialmente se había sentido atraída por su tranquila competencia. La forma en que podía dominar una habitación sin levantar la voz, las sutiles cicatrices en sus manos que hablaban de un pasado más peligroso. Su inteligencia igualaba la de ella, a diferencia de los otros hombres con los que había salido, no se sentía intimidado por su éxito o sus ingresos. Por primera vez en años, había imaginado un futuro que incluía más que solo logros profesionales. Pero eso fue antes de que Harold Flowers reapareciera en su vida. Harold era su primer marido, el padre biológico de Emily y la única persona que sabía lo suficiente sobre su pasado como para destruir todo lo que había construido. Tenía 22 años cuando se casaron. Joven, idealista y ciegamente enamorada de un hombre que resultó estar involucrado con gente que nunca había imaginado que existiera. El matrimonio había durado 3 años, terminando cuando el negocio de importación de Harold se reveló como una tapadera para el lavado de dinero y el tráfico de armas. Constance no había sabido nada de las actividades ilegales hasta que agentes del FBI habían allanado su casa al amanecer buscando pruebas de delitos financieros. La humillación, la investigación, la revelación de que su marido era un criminal,
casi había destruido su carrera médica antes de que comenzara. Había logrado demostrar su inocencia, pero el escándalo la había seguido a través de la Facultad de Medicina, las solicitudes de residencia y los inicios de su carrera. Solo cambiando su nombre de nuevo a su apellido de soltera y mudándose al otro lado del país, había podido escapar de la sombra de los crímenes de Harold. Durante 15 años creyó que Harold estaba cumpliendo una larga condena federal. Había construido una nueva vida, criado a Emily sola y se había establecido como una cirujana respetada. Cuando conoció a Nate, se había convencido de que su pasado estaba realmente enterrado. Luego, hace 6 meses, Harold la había llamado. Había sido liberado antes por cooperación con las autoridades federales en un caso más grande. Pero lo más importante, descubrió algo que lo cambió todo. Durante su matrimonio, Constance había firmado sin saberlo documentos que la convertían en socia legal de varias de sus sociedades pantalla en el extranjero. Documentos que podían interpretarse como prueba de su participación voluntaria en operaciones de lavado de dinero. Tengo abogados que pueden presentar un caso muy convincente de que nunca fuiste la pequeña doctora inocente, le había dicho Harold durante su primera llamada telefónica. Especialmente con las costosas escuelas privadas de Emily y tu estilo de vida de lujo. A los fiscales les encantan los casos en los que los médicos se vuelven codiciosos. La amenaza era clara. Harold quería dinero, mucho dinero, y si ella no cumplía, fabricaría pruebas de su complicidad en sus antiguos crímenes. Incluso si finalmente demostraba su inocencia en el tribunal, la sola investigación acabaría con su carrera médica y destruiría el futuro de Emily. Ahora, caminando por los pasillos del hospital hacia su oficina, Constance sentía el peso familiar de la desesperación que había sido su compañera constante durante meses. Había estado pagando a Harold de forma constante, vaciando sus ahorros, liquidando inversiones, incluso pidiendo préstamos contra el valor de su casa. Pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. A principios de esa semana, Harold había aumentado sus demandas y plazos. Quería $2 millones en el próximo mes o iría al FBI con sus pruebas fabricadas. Ella intentó explicarle que no tenía acceso a esa cantidad de dinero, pero Harold se había reído. Tu marido tiene dinero, había dicho, y por lo que he oído de su pasado, probablemente tenga acceso a mucho más. Es hora de ser una buena esposa y compartir los recursos familiares. La sugerencia la había horrorizado. El negocio legítimo de Nate era exitoso, pero no al nivel que Harold exigía. Y ella sabía lo suficiente sobre el pasado de Nate en inteligencia como para sospechar que cualquier intento de involucrarlo conduciría a preguntas que no podría responder, a investigaciones que no podría sobrevivir. Fue entonces cuando Harold hizo su oferta final, o ultimátum. Hay otra manera, había dicho, su voz adquiriendo el tono frío que recordaba de sus peores peleas. Tu marido tiene un seguro de vida, ¿no? Empresario exitoso, pasado peligroso, probablemente vale un par de millones. Resuelve nuestros 2 problemas. La conversación había terminado ahí, pero la implicación era clara. Harold ya no solo exigía dinero, estaba sugiriendo un asesinato. Constance entró en su oficina y cerró la puerta con llave, sus manos temblando ligeramente mientras se sentaba detrás de su escritorio. En su teléfono había un nuevo mensaje de Harold. Hora de decidir. Documento. O averiguas cómo conseguir mi dinero o te ayudo a cobrar esa póliza de seguro. Es tu elección, pero decide para mañana. Miró el mensaje, sintiéndose atrapada entre 2 futuros imposibles. Si rechazaba la demanda de Harold, él destruiría su carrera y potencialmente la enviaría a prisión. Si aceptaba su sugerencia sobre la póliza de seguro de Nate, se convertiría en cómplice de asesinato. Pero mientras estaba sentada en la quietud de su oficina, rodeada de premios y reconocimientos por salvar vidas de niños, una tercera opción comenzó a formarse en su mente. Una opción que eliminaría todos sus problemas de una vez. Harold siempre había subestimado su inteligencia, asumiendo que era solo una doctora ingenua que había tenido suerte. No tenía idea de que ella había pasado años estudiando las técnicas de investigación que casi habían destruido su carrera, aprendiendo a ocultar transacciones financieras, a evitar la vigilancia.
a planificar operaciones que no pudieran rastrearse hasta ella. Y definitivamente no sabía sobre los contactos que había mantenido del mundo de Nate. Personas que podían resolver problemas permanentemente por el precio adecuado. Si Nate moría en lo que parecía ser un crimen al azar, ella heredaría su patrimonio y su seguro de vida, más que suficiente para satisfacer las demandas de Harold. Y una vez que Harold tuviera su dinero, ella podría organizar que él tuviera su propio desafortunado accidente. Después de todo, los exconvictos involucrados en el lavado de dinero tenían enemigos. Nadie se sorprendería si Harold Flowers simplemente desapareciera. El plan requeriría una sincronización cuidadosa y ayuda profesional. Pero Constance había aprendido que todo era posible si estabas dispuesto a pagar lo suficiente y a planificar a fondo. Abrió su portátil y comenzó a escribir un mensaje encriptado a un contacto que nunca pensó que necesitaría usar. Para mañana por la noche, Nate Maguire estaría muerto y ladra. Constance Maguire sería libre para vivir la vida que tanto le había costado construir. La única víctima sería el padrastro de Emily. Pero Emily era resistente. Había sobrevivido al encarcelamiento de su padre biológico. Se adaptaría a esta pérdida también. Después de todo, se dijo Constance, se trataba de supervivencia y ella siempre había sido una superviviente. Capítulo 3. La emboscada. El ascensor sonó suavemente cuando Nate llegó al piso 14 de su edificio de oficinas. Eran más de las 10 de la noche. Y el habitual bullicio de la actividad empresarial había dado paso al vacío silencioso que caracterizaba el distrito financiero de Seattle. Fuera de horario, las cámaras de seguridad seguían su movimiento por el pasillo. Un detalle que le habría preocupado más si hubiera sabido que alguien contaba con su predecible horario de trabajo nocturno. Nate abrió la puerta de su oficina y entró, sintiendo de inmediato que algo andaba mal. Su entrenamiento operativo se activó automáticamente. El sutil desplazamiento de aire que sugería movimiento reciente, un leve olor que no pertenecía, el cambio casi imperceptible en la acústica de la habitación que indicaba una presencia oculta. Apenas había dado 2 pasos cuando emergieron de detrás de la mesa de conferencias donde habían estado esperando. 2 hombres, ambos profesionales en su posicionamiento y movimiento. El primero era alto y delgado, quizás de unos 30 años, con el tipo de rasgos anodinos que lo hacían fácil de olvidar, una cualidad útil en su línea de trabajo. El segundo era más bajo pero más corpulento. Mayor, con nudillos llenos de cicatrices y la postura segura de alguien acostumbrado a la violencia. ¿Nate Maguire?, preguntó el más alto, aunque claramente no era una pregunta. La oficina está cerrada, señores, respondió Nate con calma, su mente ya calculando distancias, salidas y la ubicación del abrecartas de cerámica en su escritorio. La única arma potencial a su alcance. No estamos aquí para una consulta de negocios, dijo el hombre más bajo, sacando una pistola con silenciador de su chaqueta. Considere esto una terminación de empleo. El intento de humor podría haber sido divertido en otras circunstancias. Eran profesionales, pero estaban cometiendo el clásico error del exceso de confianza. Habían investigado a su objetivo lo suficiente como para saber que era un ex agente de inteligencia, pero habían asumido que 3 años de vida civil lo habían ablandado. Estaban a punto de descubrir lo contrario. El asesino más alto se movió primero, buscando su propia arma. Nate reaccionó con la memoria muscular de alguien que había sobrevivido a innumerables encuentros hostiles, lanzándose a la izquierda, detrás de su escritorio, mientras simultáneamente agarraba el pesado premio de cristal que Emily le había regalado para el Día del Padre. Un pisapapeles que de repente se convirtió en un proyectil. El cristal golpeó al hombre alto en la sien con fuerza suficiente para derribarlo al instante. El asesino más bajo disparó 2 veces, las balas silenciadas atravesando el escritorio, donde Nate había estado de pie momentos antes. Nate rodó, se levantó con el abrecartas de cerámica y acortó la distancia antes de que el pistolero pudiera ajustar su puntería. La hoja se hundió entre las costillas con precisión quirúrgica, una técnica aprendida durante una misión clasificada en Praga que oficialmente nunca ocurrió. El segundo hombre se desplomó, su arma resonando en el suelo de madera. Nate se quedó de pie en el repentino silencio,
su respiración controlada a pesar del estallido de violencia. Ambos hombres estaban muertos, el alto por traumatismo craneal, el más bajo por un pulmón perforado que se había llenado de sangre en menos de 30 segundos. Los asesinos profesionales no atacan al azar a consultores de seguridad. Alguien había pagado por este golpe y ese alguien sabía lo suficiente sobre su horario como para planear la emboscada en un momento en que el edificio estaría vacío. Nate registró rápidamente ambos cuerpos, sin identificación, lo cual era de esperar, pero cada uno llevaba equipo caro, armas de fuego de alta gama con silenciador, dispositivos de comunicación encriptados y, lo más interesante, equipo táctico que sugería que estaban preparados para un objetivo mucho más difícil que un empresario civil. El teléfono del hombre más bajo todavía estaba bloqueado, pero el dispositivo del asesino más alto mostraba un hilo de mensajes de texto reciente. Nate se desplazó por la conversación, su sangre helándose con cada intercambio. Objetivo confirmado en la ubicación. Procederemos según lo discutido. Recuerda que parezca un robo. Coge la cartera, el reloj, cualquier cosa de valor. Entendido. Pagó al finalizar según lo acordado. Y luego el mensaje más reciente, recibido solo 20 minutos antes de la emboscada. ¿Acabaron con mi cobarde marido? Doblaré la paga si también se deshacen de mi hija. El remitente aparecía simplemente como se. Constance. Nate miró el mensaje, sintiendo una fría claridad apoderarse de él. Su esposa había contratado a profesionales para asesinarlo. Y no contenta con esa traición, ahora también apuntaba a Emily. La parte operativa de su mente tomó el control, suprimiendo el shock emocional para centrarse en las prioridades inmediatas. Tenía 2 cuerpos en su oficina, pruebas de un complot de asesinato que involucraba a su esposa y tiempo limitado antes de que alguien descubriera la escena. Fotografió los mensajes, luego usó el teléfono del asesino muerto para enviar una respuesta. Entendido. Voy a tu casa con su bolsa para cadáveres. La respuesta llegó en minutos. Bien. Elimina a la chica en silencio. Haz que parezca que interrumpió un robo. Nate se guardó el teléfono y limpió rápidamente la escena. Usó el armario de servicios de la oficina para sacar láminas de plástico y productos de limpieza industrial. Materiales que siempre había mantenido a mano por sus viejos hábitos de preparación. La sangre sería limpiada, los cuerpos desaparecerían y la oficina no mostraría signos de la violencia que había ocurrido. Pero primero, necesitaba ir a casa y enfrentarse a su esposa. Ella estaría esperando que sus asesinos a sueldo llegaran con la noticia de su muerte. En cambio, se encontraría cara a cara con un marido muy vivo que ahora conocía el alcance de su traición. Mientras trabajaba, la mente de Nate repasaba las implicaciones. El intento de asesinato no era aleatorio ni emocional. Estaba planeado, coordinado y era caro. Alguien con recursos serios estaba detrás de esto y Constance era o la autora intelectual o una participante voluntaria en algo mucho más grande que un simple plan de asesinato por el seguro. 20 minutos después, Nate salió de su edificio, sin dejar rastro de la violencia. Los cuerpos y las pruebas serían manejados a través de canales que no existían en ninguna capacidad oficial, recursos que esperaba no tener que necesitar nunca más. El viaje a casa por las calles vacías de Seattle le dio tiempo para planificar sus próximos movimientos. Constance pensaba que era viuda. Emily aparentemente era la siguiente en la lista, y en algún lugar, en segundo plano, otros jugadores movían los hilos, pero Constance había cometido un error crucial en su planificación. Había subestimado exactamente con quién se había casado. Nate Maguire había pasado 15 años haciendo desaparecer problemas para su gobierno. Ahora, lo haría por sí mismo. La lluvia había cesado cuando entró en su entrada y la casa parecía pacífica bajo el suave resplandor de la luz del porche. Pronto, esa paz sería destrozada por una conversación que lo cambiaría todo. Constance estaba a punto de descubrir que algunos maridos eran más difíciles de matar que otros. Capítulo 4. El shock de la viuda. Constance Maguire estaba sentada en su sala de estar, con una copa de Pinot Noir en la mano, mirando las fotos de la repisa de la chimenea que pronto necesitarían ser reorganizadas. La foto más grande mostraba el día de su boda con Nate,
ambos sonriendo, ella con un elegante vestido blanco, él luciendo devastadoramente guapo en su traje oscuro. Había sido tomada exactamente 2 años atrás en el Four Seasons, rodeados de colegas y la brillante sonrisa de Emily. Pronto sería un monumento a su difunto esposo. El plan había sido elegante en su simplicidad. Asesinos profesionales eliminarían a Nate en su oficina, haciendo que pareciera un robo que salió mal. Las cámaras de seguridad del edificio se habían averiado convenientemente ese mismo día, un detalle que su contacto le había asegurado que estaría resuelto. La cartera y el costoso reloj de Nate desaparecerían, su caja fuerte sería forzada y la policía tendría una narrativa clara de un empresario exitoso atacado por criminales desesperados. El pago del seguro por sí solo sería sustancial, casi $3 millones, más que suficiente para satisfacer las demandas de Harold y dejarla financieramente segura. Pero lo más importante, eliminaría a la única persona que podría descubrir eventualmente su conexión con Harold y la creciente red de irregularidades financieras que se había visto obligada a crear. Su teléfono vibró, un mensaje del número que le habían dado. Entendido. Voy a tu casa con su bolsa para cadáveres. Constance sintió una mezcla de alivio y pavor anticipado. Estaba hecho. Nate estaba muerto. Y en unas pocas horas, la policía llamaría para informarle de la trágica noticia. Ella interpretaría a la viuda devastada, se apoyaría en Emily para un apoyo mutuo y comenzaría el proceso de reconstruir su vida sin las complicaciones que su matrimonio había creado. La segunda parte del plan, eliminar a Emily, era necesaria pero lamentable. La chica se había convertido desafortunadamente en una responsabilidad. Durante una de las recientes llamadas de Harold, Emily había estado en la casa y había escuchado lo suficiente de la conversación como para hacer preguntas incómodas. Constance la había desviado en ese momento, pero Emily era demasiado inteligente para ser engañada indefinidamente. Además, Emily era beneficiaria en varias de las cuentas y pólizas de seguro de Nate. Su muerte simplificaría considerablemente los arreglos financieros. Constance terminó su vino y fue a la cocina a enjuagar la copa. Todo debía parecer normal cuando llegaran los asesinos. Una madrastra afligida sorprendida por ladrones que habían seguido su crimen inicial con una invasión de domicilio. Trágico pero creíble. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo helarse. Constance, estoy en casa. La voz de Nate resonó por la casa con una familiaridad casual, como si acabara de regresar de otro día ordinario en la oficina. La copa de vino se le escapó de los dedos entumecidos, asiéndose añicos contra el azulejo de la cocina. Era imposible. Los profesionales que había contratado no eran del tipo que cometen errores. Habían confirmado la muerte, enviado pruebas fotográficas y estaban trayendo la prueba de la finalización. Pero los pasos de Nate se movían por la casa acercándose a la cocina. ¿Estás bien? Oí algo romperse. Miró los cristales rotos, su mente buscando explicaciones a toda prisa. Un error en el mensaje, una identidad equivocada, un fallo del equipo, pero los profesionales habían sido explícitos sobre sus protocolos de verificación de objetivos. Nate apareció en el umbral de la cocina, luciendo exactamente como esa mañana, vivo, alerta y estudiándola con la intensa concentración que ella había aprendido a reconocer y temer. Parece que has visto un fantasma, observó él, su voz con un matiz que no pudo identificar. Se me cayó una copa, logró decir, señalando débilmente los fragmentos a sus pies. ¡Qué torpe! Pero Nate no estaba mirando los cristales rotos. Estaba observando su rostro con la misma expresión analítica que usaba al revisar protocolos de seguridad para clientes difíciles. Era la mirada de alguien entrenado para detectar el engaño. Noche interesante, continuó conversacionalmente, sacando su teléfono. Tuve algunas visitas inesperadas en la oficina. La boca de Constance se secó. Visitas. 2 hombres, tipo profesional. Parecían saber bastante sobre mi horario, mis hábitos, incluso mi vida personal. Levantó el teléfono, no su dispositivo habitual, sino uno que nunca había visto antes. Dejaron esto atrás.
La pantalla del teléfono mostraba una conversación de texto, su conversación de texto, los mensajes que había enviado para coordinar el asesinato de Nate. Sus rodillas casi cedieron al leer sus propias palabras. ¿Acabaron con mi cobarde marido? Doblaré la paga si también se deshacen de mi hija. ¿Te importaría explicarlo? Preguntó Nate, su voz ahora completamente desprovista de calidez. La mente de Constance buscó posibles explicaciones, negaciones, narrativas alternativas. Pero la evidencia era innegable y la expresión de Nate le decía que cualquier intento de engaño sería inútil. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo sobreviví? ¿O cómo descubrí que eras tú? Ambas cosas. Nate se acercó, el cristal crujiendo bajo sus zapatos. Tus asesinos a sueldo cometieron el error de subestimar a su objetivo. En cuanto a descubrir tu implicación, bueno, fueron lo suficientemente considerados como para dejar pruebas antes de morir. La palabra morir quedó suspendida en el aire entre ellos. No eran solo asesinos fallidos que habían sido reducidos y arrestados. Nate los había matado. ¿Dónde está Emily? Preguntó Constance, de repente aterrorizada por diferentes razones. A salvo. La llamé hace 30 minutos y le dije que se quedara en casa de su amiga Sara esta noche. Le dije que necesitábamos un tiempo a solas para hablar de nuestro matrimonio. Su sonrisa era completamente carente de humor. No mentía. Constance retrocedió contra el mostrador de la cocina, su formación de cirujana luchando contra el pánico puro. Estaba en peligro físico inmediato por parte de un hombre entrenado para matar, atrapada en su propia casa con la evidencia de su complot de asesinato literalmente en sus manos. Nate, escucha. No, tú escucha. Su voz cortó su intento de explicación con precisión quirúrgica. Durante meses he estado tratando de averiguar por qué mi esposa actuaba de forma reservada. Pensé que tal vez una aventura, algún tipo de crisis personal. Nunca imaginé que estuvieras planeando activamente mi asesinato. No lo entiendes. Hay cosas que no sabes. Entonces ilumíname. ¿Quién mueve tus hilos, Constance? Porque este nivel de planificación, los asesinos profesionales, la coordinación, esto no es algo que organizaste sola. La pregunta quedó en el aire mientras Constance se daba cuenta de que había llegado a una encrucijada. Podía seguir mintiendo, lo que probablemente resultaría en su muerte inmediata. O podía decir la verdad y esperar que la mente estratégica de Nate encontrara una solución que los mantuviera a ambos con vida. Harold, susurró. Harold, mi primer marido, el padre de Emily. La expresión de Nate cambió ligeramente, no de sorpresa, sino la de alguien que recibe la confirmación de una sospecha. Continúa. Y entre los escombros de su cocina, con cristales rotos a sus pies y su matrimonio destruido sin remedio, Constance comenzó a contar la verdad sobre Harold Flaux y la trampa que se había cerrado lentamente sobre su vida. Solo esperaba que la honestidad fuera suficiente para mantenerla viva el tiempo necesario para encontrar una salida del laberinto que había creado. Capítulo 5. Revelaciones y ajustes de cuentas. La conversación se había trasladado de la cocina al estudio de Nate, donde Constance estaba sentada rígidamente en la silla de cuero frente a su escritorio. Entre ellos yacían el teléfono del asesino, una grabadora de voz digital y una carpeta de Manila que Nate había sacado de su caja fuerte. Pruebas de que su marido la había estado investigando durante mucho más tiempo del que ella había imaginado. Empieza por el principio, instruyó Nate, su voz con la misma autoridad controlada que ella imaginaba que habría usado durante los interrogatorios. Harold Flaux condena por tráfico de armas, liberado hace 6 meses. ¿Cómo se llega a tener asesinos a sueldo en mi oficina? Constance respiró temblorosamente. El vino se le había pasado, dejándola con una claridad aguda que hacía la situación aún más aterradora. Nate estaba sentado detrás de su escritorio como un juez preparándose para emitir un veredicto. Su expresión era ilegible, pero su atención era absoluta. Durante nuestro matrimonio, Harold me hizo firmar documentos, papeles de negocios, los llamaba. Yo era joven, estaba enamorada y confiaba. Firmaba lo que me ponía delante. Hizo una pausa, recordando a la ingenua joven de 22 años que había creído las explicaciones de su marido sobre licencias de importación y sociedades de inversión. Continúa. Cuando el FBI allanó nuestra casa,
descubrí que algunos de esos documentos me convertían en socia legal de sus sociedades pantalla. En ese momento, mis abogados demostraron que yo ignoraba la actividad criminal, pero la documentación todavía existe. Nate abrió la carpeta de Manila y sacó varias fotografías, tomas de vigilancia de ella reuniéndose con un hombre no identificado en varios lugares de Seattle. Cafeterías, bancos de parque, hoteles de conferencias médicas. La había estado observando durante semanas, posiblemente meses. Este sería Harold. Constance miró las fotos, viéndose a sí misma a través de los ojos de Nate. Una mujer manteniendo reuniones secretas, intercambiando sobres, mostrando todos los patrones de comportamiento de alguien involucrado en actividades criminales. Sí, me contactó hace 6 meses. Descubrió que los fiscales actuales podrían reinterpretar esos viejos documentos como prueba de participación voluntaria. Incluso si finalmente demostrara mi inocencia de nuevo, la sola investigación destruiría mi carrera médica. Así que te ha estado chantajeando. Inicialmente, sí. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. He estado liquidando todo, ahorros, inversiones, cuentas de jubilación, pero nunca es suficiente. Nate estudió una de las fotos de vigilancia más de cerca. Rex tomó estas. Te ha estado siguiendo desde que empezaste a actuar de forma sospechosa. Has sido muy descuidada, Constance. La revelación de que su socio la había estado investigando añadió otra capa de exposición. ¿Cuánta gente sabía de su situación? La semana pasada, Harold aumentó sus demandas. $2 millones en un mes o va a los fiscales federales con pruebas fabricadas que serían muy difíciles de refutar. Y cuando no pudiste producir esa cantidad. Esta era la parte que había estado temiendo. Sugirió que cobrara tu seguro de vida en su lugar. Nate se reclinó en su silla, por primera vez desde que la confrontó, pareció genuinamente sorprendido. Él sugirió específicamente asesinarme. No al principio. Solo mencionó que los empresarios exitosos con pasados peligrosos a menudo tienen pólizas de seguro de vida sustanciales. Constance lo miró directamente a los ojos. La idea de contratar profesionales fue mía. La admisión quedó suspendida entre ellos como una barrera física. Había cruzado la línea de víctima a perpetradora, de objetivo de chantaje a aspirante a asesina. Y Emily. Harold mencionó que eliminar los cabos sueltos era importante para la seguridad a largo plazo. Interpreté eso como una amenaza contra ella. La mentira parcial salió con facilidad. No podía admitir que la herencia de Emily también había influido en su planificación. Nate se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su patio trasero, donde Emily a menudo practicaba piano los fines de semana. La imagen de la brillante sonrisa de su hijastra parecía flotar en el aire entre ellos. Ibas a asesinar a una chica de 16 años para encubrir tus crímenes. Para protegerla, corrigió Constance desesperadamente. Las amenazas de Harold iban dirigidas a ti, no a Emily. Ella se convirtió en un objetivo porque tú la convertiste en uno. Nate se volvió hacia ella y vio algo en su expresión que le heló la sangre. Involucraste a una niña inocente en una conspiración de asesinato. Nate, por favor. Por favor, ¿qué? Por favor, ¿perdona un intento de asesinato? Por favor, ¿entiende que contrataste a profesionales para matar a tu marido y a tu hijastra? Por favor, finge que todo esto fue idea de Harold cuando acabas de admitir que el plan de asesinato fue tuyo. Constance se dio cuenta de que su estrategia de honestidad parcial no estaba funcionando. El pasado de Nate en inteligencia significaba que estaba entrenado para identificar mentiras, verdades a medias y narrativas manipuladoras. Ya la había atrapado en varias inconsistencias. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Información. La ubicación de Harold, sus contactos, sus arreglos financieros, su cronograma, todo. Y Luego resuelvo este problema permanentemente. La forma plana en que pronunció esa declaración conllevaba implicaciones que hicieron que la formación médica de Constance retrocediera. Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de neutralizar una amenaza para mi familia. Nate volvió a su silla, inclinándose hacia adelante con renovada intensidad. Harold Flowers amenazó a mi hijastra. Manipuló a mi esposa para que intentara asesinarme. Está involucrado en una extorsión criminal continua.
En algunas jurisdicciones, eso es suficiente para justificar la fuerza letal. ¿Y yo? La pregunta pareció sorprenderlo. ¿Y tú? Intenté que te mataran, Nate. No soy exactamente inocente en esta situación. No, no lo eres. La estudió cuidadosamente. Pero tampoco eres la amenaza principal. Harold creó esta situación y Harold la terminará. Vas a ayudarme a que eso suceda. ¿Y si me niego? Entonces llamo a la policía y entrego las pruebas de tu conspiración de asesinato. Pasarás el resto de tu carrera médica defendiéndote de cargos federales. Emily perderá tanto a su padre biológico como a su madrastra en el sistema de justicia penal. La elección no era realmente una elección en absoluto. Cooperación con el plan de Nate o la destrucción de todo lo que había construido en los últimos 15 años. ¿Qué necesitas que haga? Nate sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. Primero, vas a contactar a Harold y concertar una reunión. Dile que tienes el dinero, en efectivo, y que quieres completar la transacción. Segundo, vas a proporcionarme cada detalle sobre su situación actual. ¿Dónde vive? ¿Con quién trabaja? ¿Qué recursos tiene disponibles? Es cuidadoso, paranoico. No caerá en una trampa. Déjame la planificación táctica a mí. Tu trabajo es llevarlo a la reunión y mantenerlo centrado en el dinero en lugar de en posibles amenazas. Constance observó a su marido, un hombre que empezaba a darse cuenta de que nunca había conocido realmente. Esbozar un plan para eliminar a Harold con la misma precisión metódica que una vez había usado para proteger la seguridad nacional. Después de que esto termine, preguntó en voz baja qué pasará con nosotros. Nate levantó la vista de sus notas, y por un momento vislumbró al hombre con el que se había casado. Inteligente, complejo, capaz de una inesperada gentileza. Sinceramente, no lo sé, dijo. Pero primero, mantenemos a Emily a salvo y acabamos con la amenaza de Harold. Todo lo demás es secundario. Mientras comenzaba a proporcionar detalles sobre los hábitos y la paranoia de Harold, Constance se dio cuenta de que ahora era una participante activa en la planificación de la muerte de su exmarido. La ironía no se le escapó. Al tratar de escapar de una conspiración criminal, se había convertido en un componente esencial de otra. Pero a diferencia de su acuerdo con Harold, esta conspiración estaba diseñada para proteger en lugar de destruir. Y mientras observaba a Nate trabajar, comenzó a entender que su segundo marido era mucho más peligroso que el primero, pero peligroso al servicio de objetivos completamente diferentes. La pregunta era si esa diferencia sería suficiente para salvarla cuando todo esto terminara. Capítulo 6. El cazador se convierte en presa. Las fotografías de vigilancia de Rex Pratt extendidas sobre el escritorio de Nate contaban una historia más compleja de lo que incluso Constance había revelado. Mientras ella se había estado reuniendo con Harold Flowers en cafeterías y bancos de parque, otros jugadores habían estado observando desde las sombras. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo esto? Preguntó Nate, estudiando una imagen de Harold hablando con una mujer no identificada fuera de un hotel del centro. 3 semanas, respondió Rex, señalando otra foto que mostraba a la misma mujer en el aeropuerto de Seattle-Tacoma. El primer marido de tu esposa no solo la está chantajeando, está llevando a cabo una operación más grande. La mujer de las fotos tenía aproximadamente 40 años, vestía profesionalmente, con el tipo de rasgos anodinos que la hacían ideal para el trabajo de vigilancia. Más importante aún, se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a situaciones peligrosas. La hemos identificado. Carrie Peck, exagente de inteligencia del ejército, dada de baja con deshonor por vender información clasificada a contratistas privados. Ha sido la socia de Harold desde su liberación. Nate asimiló esta información mientras Constance estudiaba las fotos con creciente alarma. Sabía que Harold estaba trabajando con otros, pero ver la evidencia de una operación profesional le hizo darse cuenta de lo superada que estaba. Hay más, continuó Rex, mostrando una serie de documentos financieros. El esquema de chantaje de Harold no se limita a tu esposa. Hemos identificado al menos otros 4 objetivos en el noroeste del Pacífico.
todos ex asociados de su red de tráfico que lograron evitar ser procesados. La escala de la operación de Harold se estaba volviendo clara. La situación de Constance no era única. Era parte de una campaña de extorsión sistemática dirigida a múltiples víctimas que no podían permitirse que sus pasados fueran expuestos. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Nate. Según nuestras estimaciones, Harold ha recaudado aproximadamente $12 millones en los últimos 6 meses. Las contribuciones de tu esposa representan aproximadamente el 20% de ese total. Constance se sintió físicamente enferma. Se había estado arruinando para alimentar una operación que estaba generando millones de múltiples fuentes. Harold nunca había necesitado su dinero específicamente. La había estado desangrando porque podía. ¿Las otras víctimas?, preguntó ella. Un juez federal que aceptó sobornos durante el juicio original de Harold. Un analista del Departamento del Tesoro que proporcionó información sobre los objetivos de la investigación. 2 empresarios que eran socios silenciosos en la operación de lavado de dinero. La expresión de Rex era sombría. Todas personas con demasiado que perder como para acudir a las autoridades. Nate estudió la cronología de la vigilancia, rastreando los movimientos de Harold durante el último mes. Está planeando algo más grande. Este nivel de seguridad operativa, la asociación profesional con PEC, el objetivo sistemático, esto no es solo por el dinero de la extorsión. De acuerdo. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo final? Constance había estado escuchando la conversación con creciente pavor, pero un detalle llamó su atención. Harold mencionó algo sobre una transacción final. Dijo que, una vez que cobrara de mí, tendría suficiente para desaparecer permanentemente. ¿Desaparecer a dónde?, preguntó Nate. No especificó, pero durante nuestro matrimonio, a menudo hablaba de Sudamérica. Tenía contactos en Colombia, gente que podía ayudar a alguien a empezar de nuevo con una nueva identidad. Rex sacó su portátil y comenzó a teclear. Si Harold planea huir del país con $12 millones, necesitará liquidar activos y organizar el transporte. Eso nos da una ventana estrecha para interceptarlo. ¿Y las otras víctimas?, preguntó Constance. Se supone que deben seguir siendo chantajeadas para siempre. Una vez que Harold desaparezca, estarán a salvo de él específicamente, respondió Nate. Pero Carrie Peck es un problema diferente. Si es inteligente, y su historial sugiere que lo es, continuará la operación de forma independiente. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Constance sonando. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero reconoció el patrón que Harold usaba para sus comunicaciones. Contesta, instruyó Nate, haciendo un gesto a Rex para que activara el equipo de grabación. Actúa con normalidad. Dile que tienes el dinero y que quieres organizar el intercambio final. Constance aceptó la llamada, poniéndola en altavoz como estaba planeado. Constance, suenas estresada. La voz de Harold tenía la misma arrogancia casual que recordaba de su matrimonio, el tono de alguien acostumbrado a controlar conversaciones y personas. Tengo tu dinero, dijo, tratando de mantener la voz firme. 2 millones en efectivo, como pediste. Excelente. Empezaba a preocuparme que la muerte de tu marido no hubiera proporcionado el alivio financiero que discutimos. La referencia al supuesto asesinato de Nate le revolvió el estómago, pero se obligó a continuar con la farsa. El pago del seguro se procesó más rápido de lo esperado. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Mañana por la noche. Sección de almacenes del Muelle 91. Ven sola y trae el dinero en una sola maleta. Sin dispositivos de rastreo. Sin sorpresas. Harold, después de esta transacción, hemos terminado. No más contacto, no más demandas. Su risa fue áspera y familiar. Oh, mi querida Constance, esto es solo el comienzo. 2 millones te compran 6 meses de paz. Después de eso, discutiremos tu próxima contribución a mi fondo de jubilación. La línea se cortó, dejándolos en silencio. ¿Nunca tuvo la intención de cumplir ningún acuerdo?, dijo Constance en voz baja. Siempre planeo continuar el chantaje indefinidamente, lo que confirma nuestra evaluación operativa, observó Rex. Harold te ve como un activo permanente, no como un problema a resolver. Nate ya estaba planeando su respuesta.
El distrito de almacenes del Muelle 91 ofrece múltiples ventajas para una emboscada, pero también ofrece excelentes líneas de visión para la contravigilancia. Si nos posicionamos correctamente, podemos controlar toda la zona de enfrentamiento. ¿Y qué hay de Karye Peck?, preguntó Rex. Estará allí probablemente con refuerzos. Entonces planearemos para múltiples hostiles y nos prepararemos en consecuencia. La voz de Nate transmitía la tranquila confianza de alguien que había sobrevivido a innumerables situaciones tácticas. Constance, asistirás a la reunión como estaba previsto, pero con modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones? Llevarás un transmisor y un chaleco antibalas. La maleta del dinero contendrá dispositivos de rastreo y equipo de grabación. Y no estarás tan sola como Harold espera. Constance se dio cuenta de que su marido estaba planeando una operación de estilo militar para eliminar a Harold y sus asociados. La planificación precisa, la terminología profesional, la discusión casual sobre armas y tácticas. Este era Nate volviendo a su profesión original. Después de mañana por la noche, dijo, Harold estará muerto. Harold, Karye Peck y cualquier otra persona que amenace a mi familia, confirmó Nate. Esto termina mañana, de una forma u otra. Mientras continuaban planeando los detalles tácticos para la confrontación de la noche siguiente, Constance comprendió que estaba a punto de presenciar un lado de su marido que pocas personas habían visto y vivido para contarlo. La pregunta era si sobreviviría para ver qué tipo de hombre quedaba después de que la violencia terminara. Capítulo 7. El arte de la guerra. La casa de seguridad que Rex había organizado era un almacén anodino en Georgetown, lo suficientemente lejos del centro de Seattle para evitar la vigilancia casual, pero lo suficientemente cerca del Muelle 91 para un despliegue rápido. En el interior, el espacio se había transformado en un centro de planificación táctica que le recordaba a Constance los puestos de mando militares que había visto en las películas, mapas, fotografías, equipo de comunicación y armas dispuestas con precisión profesional. Harold espera un simple intercambio de dinero, explicó Nate, señalando un esquema detallado del área del muelle. Una doctora ansiosa con una maleta llena de dinero, desesperada por terminar su pesadilla. Lo que obtendrá en cambio es un enfrentamiento controlado con resultados predeterminados. Rex había pasado la mañana realizando un reconocimiento del lugar de la reunión, identificando posiciones óptimas para la observación y la intervención. El almacén 7 proporciona el mejor punto de vista para la vigilancia, informó, indicando un edificio que ofrecía líneas de visión claras a todo el complejo del muelle. Estaré posicionado aquí con capacidad de largo alcance. Constance estudió el mapa táctico, tratando de entender la terminología militar y los conceptos estratégicos que su marido le estaba explicando. ¿Qué pasa si Harold trae más gente de la que esperas? Hemos planeado múltiples contingencias, respondió Nate, mostrándole rutas de escape alternativas y posiciones de respaldo. La clave es controlar el entorno y mantener la flexibilidad operativa. Sobre la mesa entre ellos había equipo que parecía sacado de una película de espías, chalecos antibalas diseñados para llevarse debajo de la ropa, dispositivos de comunicación miniaturizados, balizas de rastreo y equipo de grabación que cabía dentro de una maleta de dinero. Esto parece excesivo para un solo hombre, observó Constance. Harold ya no es un solo hombre, corrigió Rex. Es el centro de una operación criminal profesional con personal entrenado militarmente. Karye Peck sabe cómo planificar emboscadas, contravigilancia y retiradas tácticas. No solo estamos cazando a un chantajista, estamos desmantelando una organización criminal. Nate le entregó un pequeño dispositivo que parecía un bolígrafo ordinario. Botón de pánico. Si la situación se deteriora más allá de nuestro control, presiona la parte superior. Señalizará una extracción inmediata. ¿Extracción a dónde? Lejos de la zona de peligro. Los detalles dependen de las circunstancias, pero serás trasladada a un lugar seguro independientemente de otras consideraciones tácticas. El lenguaje clínico no podía disfrazar lo que realmente estaban discutiendo. Un plan para asesinar a varias personas en lo que esencialmente sería una operación de estilo militar en suelo estadounidense. La formación médica de Constance retrocedía ante la violencia premeditada, pero sus instintos de supervivencia reconocían la necesidad. Y después,
preguntó ella. Investigaciones policiales, atención federal, posibles testigos. Solucionado, dijo Nate simplemente. Harold y sus asociados van a desaparecer por completo, sin cuerpos, sin pruebas, sin cabos sueltos que puedan comprometer a nadie involucrado. Rex desempacó una funda de rifle y comenzó a ensamblar un arma con eficiencia practicada. La belleza de la situación de Harold es que ya está operando fuera de los marcos legales. Cuando los criminales desaparecen, las autoridades tienden a asumir que han huido de la jurisdicción o han sido eliminados por criminales rivales. Pero Carrie Peck tiene conexiones militares. No atraerá su desaparición la atención. Carrie Peck fue dada de baja con deshonor por vender información clasificada, respondió Nate. Sus antiguos colegas asumirán que finalmente atrajo el tipo de atención equivocado. No habrá investigaciones exhaustivas sobre su desaparición. Mientras continuaban planeando, Constance comenzó a apreciar la complejidad de la operación que su marido estaba orquestando. No se trataba solo de eliminar a Harold, se trataba de resolver permanentemente un problema que amenazaba a múltiples personas inocentes. Las otras víctimas del chantaje, se dio cuenta, estarán libres una vez que la organización de Harold sea desmantelada. Ese es el objetivo secundario, confirmó Rex. Los archivos de extorsión de Harold desaparecerán junto con Harold. Sus víctimas pueden volver a sus vidas normales sin amenazas continuas. Las implicaciones morales eran asombrosas. Al eliminar a Harold y Carrie Peck, estarían salvando a múltiples familias de la ruina financiera y de una posible encarcelación. La violencia estaba sirviendo a un bien mayor, protegiendo a personas inocentes de criminales que operaban más allá del alcance legal. Necesito entender algo, dijo Constance, mirando directamente a su marido. Cuando esto termine, ¿quién serás? ¿El hombre con el que me casé o el operativo que estoy viendo ahora? Nate hizo una pausa en la preparación de su equipo, considerando la pregunta con evidente cuidado. Dejé de ser un asesino cuando me casé contigo, Constance. Pero nunca dejé de ser alguien que protegiga a las personas que ama. Harold amenazó a Emily y te manipuló para que intentaras un asesinato. Eso lo convierte en una amenaza que requiere una solución permanente. ¿Y yo? Intenté que te mataran. Fuiste coaccionada a una acción desesperada por un criminal profesional que explotó tus errores pasados y tus vulnerabilidades actuales. Eso no excusa tus elecciones, pero las explica. Su expresión se suavizó ligeramente. Después de mañana, tendremos tiempo para averiguar si nuestro matrimonio puede sobrevivir a lo que ha sucedido. Rex carraspeó diplomáticamente. Deberíamos revisar la cronología de la operación de mañana. Durante las siguientes 2 horas, ensayaron cada aspecto del plan. Constance llegaría al muelle 91 a la hora designada, llevando una maleta que parecía contener $2 millones, pero que en realidad contenía dispositivos de rastreo y equipo de grabación. Nate estaría posicionado cerca, listo para intervenir si Harold intentaba hacerle daño o exigía pruebas de la autenticidad del dinero. Rex proporcionaría vigilancia desde el almacén, preparado para eliminar amenazas que Nate no pudiera alcanzar lo suficientemente rápido. Carrie Peck y cualquier personal hostil adicional serían neutralizados antes de que pudieran escapar o pedir refuerzos. ¿Y si Harold sospecha y cancela la reunión?, preguntó Constance. Entonces lo rastreamos hasta su ubicación de respaldo e implementamos una versión modificada del mismo plan, respondió Nate. Harold va a morir mañana por la noche, independientemente del lugar que elija. La finalidad de esa declaración se posó sobre ellos como un veredicto. Mañana por la noche, la organización criminal que había aterrorizado a múltiples familias dejaría de existir. Harold Flauvis pagaría por 15 años de actividad criminal y Carrie Peck descubriría que algunos exmilitares tenían habilidades más letales que otros. Mientras completaban sus preparativos, Constance se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que muy pocos civiles veían. Operadores militares de élite ejecutando una misión diseñada para proteger a personas inocentes de criminales sofisticados. La pregunta era si tendría la fuerza para interpretar su papel de manera lo suficientemente convincente como para asegurar el éxito de la operación. Capítulo 8. El intercambio final. El muelle estaba envuelto en la familiar niebla vespertina de Seattle,
creando la atmósfera perfecta para el tipo de transacción que requería sombras y aislamiento. Constance caminó lentamente hacia el almacén 7, sus pasos resonando contra el hormigón, mientras llevaba la maleta que determinaría si sobreviviría a la siguiente hora. El chaleco antibalas debajo de su chaqueta se sentía más pesado de lo que Nate había prometido, y el dispositivo de comunicación en su oído crepitaba con actualizaciones de estado apenas audibles desde la posición de vigilancia de Rex. Podía sentir el pulso en su garganta, pero sus manos permanecían firmes, el entrenamiento de una cirujana en gestión de crisis sirviéndole bien en circunstancias que nunca había imaginado. Objetivo acercándose desde el norte, susurró la voz de Rex a través de su auricular. Harold más 2 sujetos adicionales, probablemente incluyendo a Carrie Peck. Constance ajustó su agarre en la maleta de dinero y continuó caminando hacia el punto de encuentro predeterminado. A lo lejos, pudo ver la silueta familiar de Harold emergiendo de la niebla, flanqueado por 2 figuras que se movían con la precisión controlada de profesionales entrenados. Harold parecía más viejo de lo que recordaba, su rostro más duro y marcado por años de vida en prisión y asociaciones criminales, pero su sonrisa era la misma expresión arrogante que había aprendido a temer durante su matrimonio, la mirada de alguien que creía controlar cada situación. «Constance», gritó mientras ella se acercaba. «Te ves bien para ser una viuda reciente». «Simplemente completemos esta transacción», respondió ella, forzando su voz a permanecer firme. «Tengo el dinero que pediste». Carrie Peck dio un paso adelante y Constance pudo ver de cerca por primera vez a la mujer que había estado ayudando a orquestar su destrucción financiera. Peck era más pequeña de lo que las fotos de vigilancia habían sugerido, pero se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a la violencia. «Abre la maleta», instruyó Peck. «Necesitamos verificar la cantidad antes de proceder». Este era el momento para el que Nate la había preparado. La maleta contenía fajos de billetes reales cuidadosamente dispuestos en la parte superior, con dispositivos de rastreo y equipo de grabación ocultos bajo capas falsas. Una inspección casual revelaría lo que parecía ser $2 millones en efectivo. Constance colocó la maleta en un contenedor de envío de hormigón y abrió los pestillos. Harold se inclinó hacia adelante con avidez, sus ojos iluminándose al ver el dinero. «Excelente», dijo, alcanzando uno de los fajos. «Has aprendido a seguir las instrucciones eficazmente». «Esto termina nuestro acuerdo», declaró Constance con firmeza. «No más contacto, no más demandas». La risa de Harold fue áspera y familiar. «Oh, mi querida esposa, esto es solo el comienzo de nuestra renovada asociación». ¿Asociación? Carrie Peck sonrió fríamente. ¿De verdad pensaste que $2 millones comprarían tu libertad? Harold ha estado construyendo una operación sofisticada, y tú eres uno de nuestros activos más valiosos. Las palabras golpearon a Constance como golpes físicos. Se había arruinado por una transacción que Harold nunca tuvo la intención de cumplir. El chantaje continuaría indefinidamente, escalando en alcance y frecuencia hasta que no le quedara nada que dar. De hecho, continuó Harold, ahora que tu marido está muerto, tendrás acceso a sus cuentas comerciales y a las liquidaciones del seguro. Estimamos que podrás proporcionar otros 5 millones durante el próximo año. ¿Y si me niego? Entonces organizaremos que Emily tenga el mismo desafortunado accidente que le ocurrió a tu marido, respondió Carrie Peck con naturalidad. Las adolescentes son particularmente vulnerables a la violencia al azar. La amenaza contra Emily desencadenó algo primordial en los instintos protectores de Constance. Esta gente no solo estaba destruyendo su vida, estaban planeando asesinar a una chica inocente de 16 años para asegurar su cooperación continua. «Están enfermos», susurró. «Somos prácticos», corrigió Harold. «Representas un recurso renovable que pretendemos explotar indefinidamente. Tu cooperación garantiza la seguridad de Emily. Tu desafío garantiza su muerte». Fue entonces cuando la voz de Nate susurró a través de su auricular. «Al suelo, ahora». Constance se dejó caer al suelo, detrás del contenedor de envío, justo cuando el rifle de Rex resonó desde la posición de vigilancia en el almacén.
Carrie Peck giró y cayó, la sangre extendiéndose por su pecho mientras se desplomaba sobre la superficie de hormigón del muelle. Harold se lanzó a cubierto, gritando instrucciones a su tercer asociado, un hombre que Constance no había visto claramente en la niebla. Pero Nate ya se estaba moviendo, emergiendo de su escondite con la gracia fluida de alguien entrenado para exactamente este tipo de enfrentamiento. El tercer hombre intentó sacar su arma, pero la pistola con silenciador de Nate disparó 2 veces en rápida sucesión. El hombre cayó sin hacer ruido, su arma resonando en el muelle. Harold se encontró solo, agazapado detrás de una cobertura inadecuada, mientras 2 asesinos profesionales se acercaban a su posición. Desesperado, sacó su propia arma y disparó salvajemente en dirección a Nate. Su acabó. Harold, gritó Nate, su voz clara a través de la niebla. Ríndete, y esto terminará rápido. Se supone que estás muerto, gritó Harold de vuelta. Tus asesinos a sueldo no eran tan competentes como se anunciaba. La voz de Rex crepitó a través del auricular de Constance. Un objetivo adicional acercándose desde el sur, armado y moviéndose para flanquear. La operación se estaba volviendo más compleja, con personal hostil adicional llegando para apoyar la posición de Harold. Pero Nate y Rex habían anticipado esta posibilidad y su posicionamiento táctico les permitía controlar toda la zona de enfrentamiento. Constance escuchó disparos silenciados desde múltiples direcciones, luego la voz de Rex confirmando aproximación sur neutralizada. En el repentino silencio que siguió, la voz de Harold gritó desesperadamente: Constance, legalmente sigues siendo mi esposa. Podemos trabajar juntos en esto. Pero Constancia no pensaba en las ofertas desesperadas o amenazas de Harold. Pensaba en la seguridad de Emily, en las otras víctimas de chantaje, en las familias inocentes que serían destruidas si la organización de Harold continuaba operando. No, gritó con firmeza. Hemos terminado, Harold. Permanentemente. El último disparo de Nate puso fin a la carrera criminal de Harold Flawes y a su vida simultáneamente. Después, mientras Rex comenzaba el proceso de limpiar la escena y deshacerse de las pruebas, Constance se sentó en el muelle, en la niebla, y se dio cuenta de que su pesadilla finalmente había terminado. La pregunta ahora era si ella y Nate podrían construir algo nuevo a partir de los escombros de todo lo que había sido destruido. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 3 meses después, Constance estaba en su cocina preparando café mientras Emily practicaba piano en la sala de estar. La familiar melodía del nocturno en mi bemol mayor de Chopin flotaba por la casa, un sonido que se había vuelto precioso para ella de maneras que nunca había esperado. La investigación oficial sobre la desaparición de Harold Flawes había durado exactamente 6 semanas. Las autoridades federales habían concluido que Harold y sus asociados probablemente habían huido del país después de que su operación de extorsión fuera comprometida por una de sus víctimas. El caso permanecía abierto pero inactivo, archivado bajo la categoría de investigaciones de fugitivos que nunca serían perseguidas activamente. Las otras víctimas de chantaje habían recuperado lentamente sus vidas. El juez federal había vuelto a su carga de trabajo normal sin la sombra de una posible exposición. La analista del Tesoro había recibido una mención por su reciente trabajo en delitos financieros. Los 2 empresarios habían reanudado silenciosamente sus operaciones legítimas. Ninguno de ellos sabría nunca exactamente cómo habían terminado sus pesadillas, pero todos habían recibido mensajes anónimos confirmando que los archivos de Harold habían sido destruidos y su organización disuelta permanentemente. Nate entró en la cocina, recién duchado después de su carrera matutina. Su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado. No exactamente el matrimonio que habían construido originalmente, pero tampoco la devastadora traición que casi los había destruido. El recital de Emily es la próxima semana, mencionó, aceptando el café que ella le ofrecía. Lo sé. Ya he pedido tiempo libre en el hospital.
Era una pequeña conversación, el tipo de intercambio doméstico mundano que se había vuelto significativo precisamente porque era posible de nuevo. Durante meses, sus interacciones habían sido cuidadosas y estratégicas, cada uno de ellos probando si la confianza podía reconstruirse a partir de las ruinas de un intento de asesinato. El proceso no había sido ni rápido ni fácil. Constance había pasado semanas en terapia, trabajando en la culpa y el trauma de sus acciones. Nate había luchado con sus propios demonios, cuestionando si su resolución violenta de la situación de Harold había sido necesaria o simplemente conveniente. Pero gradualmente habían encontrado su camino hacia un nuevo tipo de asociación. Rex llamó esta mañana, dijo Nate, apoyándose en el mostrador. Tiene un nuevo cliente que necesita nuestros servicios. Un ejecutivo de alto perfil con problemas de acoso. Trabajo de seguridad legítimo. Completamente legítimo. Verificación de antecedentes, evaluación de amenazas, protocolos de protección, nada que implique soluciones más dramáticas. El eufemismo hizo sonreír a Constance a pesar de sí misma. El regreso de Nate a la consultoría de seguridad convencional había sido una de las condiciones de su reconciliación. No más operaciones de estilo militar, no más soluciones permanentes a problemas humanos. ¿Y la consultoría para el Departamento de Policía de Seattle? Preguntó ella. Me han ofrecido un puesto permanente como asesor táctico. Buen salario, excelentes beneficios y un trabajo que sirve a la comunidad. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Significaría trabajar con las fuerzas del orden en lugar de al margen de ellas. La ironía no se les escapó a ninguno de los dos. El hombre que había eliminado una organización criminal por medios extrajudiciales estaba siendo reclutado para ayudar a la policía a desarrollar mejores estrategias para lidiar con amenazas similares a través de canales legales. ¿Quieres el puesto? Quiero una vida en la que no tenga que planear operaciones para proteger a mi familia, respondió Nate honestamente. Si eso significa volver a ser un consultor del gobierno, puedo vivir con ello. La práctica de piano de Emily concluyó con una floritura, y apareció en el umbral de la cocina con la brillante sonrisa que la había convertido en una motivación tan importante durante los momentos más oscuros de su crisis. Mamá, papá dijo que me ayudaría con mis solicitudes para la universidad este fin de semana. El uso casual de papá al referirse a Nate se había desarrollado naturalmente durante el último mes. Y cada vez que sucedía, Constance sentía una mezcla de alivio y gratitud. Emily había perdido una figura paterna por la actividad criminal y casi pierde otra por las decisiones desesperadas de su madre. Que ahora se sintiera lo suficientemente cómoda como para reclamar a Nate como familia de nuevo representaba una especie de milagro. ¿Qué universidades estás considerando?, preguntó Constance. Juilliard para música, obviamente, pero también programas de premedicina en Johns Hopkins y Stanford. La expresión de Emily se volvió más seria. Quiero entender ambos lados de lo que hace que la gente se cure. El comentario conllevaba implicaciones que iban más allá de la planificación académica. Emily había sido consciente de la tensión en su hogar, aunque no conociera los detalles específicos. Su deseo de estudiar tanto música como medicina sugería a alguien que entendía que la curación venía en múltiples formas. Son excelentes opciones, dijo Nate. Nos aseguraremos de que tengas todas las oportunidades para seguir el camino que te llame. Después de que Emily se fuera a la escuela, Constance y Nate se sentaron juntos en la sala de estar, donde tantas conversaciones difíciles habían tenido lugar en los últimos meses. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó ella en voz baja. Era una pregunta que ambos habían estado evitando, temerosos de que un examen directo pudiera revelar grietas que aún eran demasiado frágiles para soportar el escrutinio. Creo que somos personas diferentes a las que éramos hace 6 meses, respondió Nate con cuidado. La pregunta es si estas nuevas versiones de nosotros mismos pueden construir algo duradero. Intenté que te mataran, Nate. Eso no es algo de lo que las parejas se recuperan en terapia. No, no lo es. Pero también estabas protegiendo a Emily y a ti misma de una amenaza que no logré identificar y neutralizar antes de que escalara.
Se volvió para mirarla directamente. Ambos tomamos decisiones de las que no estamos orgullosos. La diferencia es lo que aprendimos de ellas. Constance había estado temiendo esta conversación durante semanas, pero ahora que estaba sucediendo, sintió una extraña sensación de alivio. Finalmente estaban abordando la pregunta fundamental que había estado flotando sobre su reconciliación. ¿Qué aprendiste tú?, preguntó. Que las habilidades que desarrollé en mi carrera anterior no son solo para proteger los intereses nacionales. Son para proteger a las personas que amo, independientemente de si esa protección está oficialmente sancionada. Hizo una pausa. Que a veces, las misiones más importantes son las que eliges por ti mismo. ¿Qué aprendí yo? Nate sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que había visto en él desde antes de que comenzara la crisis. Que cuando alguien amenaza a tu familia, estás dispuesta a arriesgarlo todo para protegerlos. Eso no es un defecto de carácter, Constance. Es una de las cosas que amo de ti. La palabra amo quedó flotando en el aire entre ellos la primera vez que alguno la usaba desde que comenzó su reconciliación. Entonces, ¿en qué punto nos deja eso? Construyendo algo nuevo, respondió Nate. No tratando de recrear lo que teníamos antes, sino creando algo mejor, algo basado en quiénes somos realmente en lugar de en quiénes pensábamos que éramos. Afuera, la lluvia matutina de Seattle comenzó a caer contra las ventanas, el mismo sonido que había servido de fondo a tantas de sus conversaciones en los últimos 3 años. Pero ahora, se sentía como una bendición en lugar de una advertencia, una promesa de renovación en lugar de una amenaza de tormenta. Mientras estaban sentados juntos planeando las solicitudes universitarias de Emily y la nueva dirección profesional de Nate, Constance se dio cuenta de que Harold Flowers les había dado, sin querer algo valioso, el conocimiento de que su amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a un intento de asesinato, a una conspiración criminal y al tipo de violencia que destruye la mayoría de las relaciones. Ahora eran personas diferentes, con cicatrices pero más fuertes, más sabias, pero aún capaces de tener esperanza. Y entre los escombros de todo lo que había sido destruido, estaban construyendo algo que realmente podría durar. El banco del piano todavía tenía la música de Emily, los nocturnos de Chopin mezclados con piezas contemporáneas que hablaban tanto de formación clásica como de sensibilidades modernas. Como su familia, la música representaba una mezcla de tradición e innovación, la belleza emergiendo de la complejidad. Constance Maguire había aprendido que algunas traiciones conducían a la destrucción mientras que otras conducían al descubrimiento. La diferencia estaba en lo que elegías construir a partir de las ruinas. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos vemos.